interactuar con nosotros a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua, y también a través de nuestros mensajes de WhatsApp. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos nuevamente. Muy buenos días, Odilí. Sí, quisiéramos empezar, doctor, para que vayamos en ese hilo. La gonartrosis no es lo mismo que decir artritis. No es lo mismo. Okay, son adelante. primas hermanas, Okay. pero no es lo mismo. Sí. Gonartrosis es la artrosis de la rodilla. ¿Qué es eso en palabras que puedan entender nuestros amigos? El desgaste natural que van sufriendo nuestras rodillitas con el paso de los años. Entonces, nuestros cartílagos están sanos cuando nosotros somos jóvenes, pero en la medida en que vamos avanzando, cuando ya llegamos a los 40 años, para todos los seres humanos, el cartílago empieza a sufrir ciertos deterioros, producto, por ejemplo, de nuestros cambios hormonales, Sí. de nuestros estilos de vida, de nuestro peso, accidentes que hemos tenido, empiezan estos cambios. Correcto. Claro, en la medida en que estos cambios se van agravando y el cartílago se va volviendo más delgadito, puede llegar a perderse completamente. Wow. Entonces, eso hace que nosotros lo clasifiquemos en grado 1, 2 y 3, el más grave. Correcto. En algunos documentos se habla incluso hasta grado 4, pero usualmente trabajamos con 3 grados. Y para cada uno de ellos nosotros tenemos, digamos, un conjunto de herramientas, un conjunto de armamento para poder tratar a ese paciente. Sí. La pregunta de hoy es, ¿hasta dónde yo puedo llegar con el tratamiento conservador antes de hacer una propuesta quirúrgica a mi paciente? Y esto reúne también un pensamiento. ¿Cuánto debe cooperar y colaborar mi paciente para que prolonguemos su rodilla biológica el mayor tiempo posible? Ok. Dentro de los síntomas, hablando un poquito para aquellas personas que nos ven, podría haber algún tipo de hinchazón o que está rígido el hueso o la rodilla, como decir así, alguna sensación de quemar, de ardor, doctor. Sí. Cuando está empezando la osteoartritis probablemente no tengamos mayores síntomas, Okay. pero pudiera aparecer algún poquito de dolor transitorio que tal vez con un analgésico menor vamos bien. Pero yo le recomiendo una cosa, si usted tiene alrededor de 35, 40, 45 años y le surge algún problema doloroso en su rodillita, sin una causa traumática aparente, yo le voy a suplicar que sea evaluado por un especialista. Okay. ¿Por qué? Porque puede ser el inicio de una gonartrosis. Correcto. Y desde ese momento hay que empezar a pensar en cosas muy importantes. Usualmente decimos que con un poquito de analgésico antiinflamatorio podemos resolver. Y no ocupe los que normalmente están en la farmacia, Sí. porque va a tener que utilizar analgésicos específicos, especiales. Nosotros los llamamos inhibidores selectivos de ciclooxigenasa, algunos, ¿ya? Otros son inhibidores selectivos de otros elementos de la cascada del proceso inflamatorio, pero no son los que comúnmente encontramos en la farmacia. Ok. Ok, pero si mi ortopedista me dice, mira, estás en una etapa inicial de osteoartritis, no nos asustemos. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia, no entrar en negación. Y aparte del medicamento, su ortopedista le va a recomendar, empecemos ya fortalecimiento muscular, segunda herramienta. Sí. Empecemos ya a reeducar nuestros músculos, porque unos músculos fuertes te van a ayudar a prolongar la vida de tu articulación. Correcto. Eso es extremadamente importante. No esperemos hasta que la rodilla ya esté muy lesionada. Doctor, y para que se diagnostique la gonartrosis, además del examen físico que Sí. hace el especialista, ¿hay algún otro tipo de examen? Específicamente hay 2 tipos de proyecciones radiológicas. Las proyecciones anteroposteriores y laterales con el individuo de pie, con toda la carga del peso de la persona. Pero también tenemos algunas proyecciones especiales, como proyección de Rosenberg, que eso uno lo hace y los radiólogos lo ejecutan, ellos saben a qué nos referimos. Algunas tomas especiales cuando estamos tratando de revisar la relación de la rótula con el resto de la rodilla, Sí. específicamente con el fémur, pero ya son cosas, digamos, muy técnicas
que tenemos que evaluarlas nosotros. También lo acompañamos de algunos estudios de laboratorio, específicamente marcadores inflamatorios. Esos van a ser una información extremadamente importante. Ahora, supongamos que avanzamos más y ya no estamos en un grado incipiente, 1, vamos hacia el grado 2. Ya el pacientito nos presenta inflamación, alguna limitación, problemas para subir o bajar gradas. Ya aquí empezamos a utilizar otras cosas. Entramos al mundo no solo de los analgésicos y el fortalecimiento muscular, entramos al mundo de los ortobiológicos. ¿Qué son estos? Normalmente son sustancias que nosotros ponemos dentro de la rodilla del paciente. Pueden ser corticoides, cuidado con el pacientito diabético, puede ser ácido hialurónico. Yo tengo que saber seleccionar en qué paciente, cuál es el paciente que se va a beneficiar mejor de este tipo de producto. De manera, doctor, que se tiene que valorar la condición clínica del paciente, pero también el grado. ¿Tiene grado la monoartrosis? Claro, cuando ya estamos en el grado 2, viene pensar en los ortobiológicos. Decíamos que pueden ser corticoides, que puede ser ácido hialurónico, pero podemos dar un salto más alto. Podemos ir a plasma rico en plaquetas o podemos ir incluso a pensar en células madre. Sin embargo, hay que saber seleccionar el paciente. ¿Por qué? Porque si ya voy hacia el grado 3, ya algunos de los ortobiológicos pudiera ser que no me den una buena respuesta. Ahora, cuando estoy cruzando de grado 1 al grado 2, aparte de la rehabilitación, aparte de los analgésicos, aparte de los ortobiológicos, tengo que pensar en los elementos nutricionales. Aquí el paciente nos tiene que ayudar mucho. Asesorarse si es necesario con un nutriólogo. ¿Por qué? Porque reducir el peso va a ser muy importante. Extremadamente importante para reducir las cargas y reducir la fricción y el desgaste dentro de estas articulaciones. Lógicamente, si tengo a un paciente más liviano, con buena musculatura, tratando el dolor, tratando la inflamación prematuramente, desarrollando algunos cambios en su estilo de vida, mi rodilla va a vivir mucho más. Correcto. Vamos a prolongar ese momento y nos mantenemos dentro del manejo conservador. Correcto. Doctor, la gonartrosis o la afectación de esto tiene que ver mucho con el peso, la edad, la genética. Sí, la genética. La genética. Si yo tengo papá, mamá, tíos, incluso hermanos mayores que yo, que han venido presentando procesos artrósicos de sus articulaciones, mi probabilidad es alta. Si tengo pacientes obesos, si yo he tenido traumas de la rodilla, también mi probabilidad va a ser alta. Ahora, esa es la genética, pero cuidado con otro mundo del que hoy estamos hablando mucho, la epigenética. Los elementos ambientales que me rodean, con los que convivo y que me pueden afectar seriamente. ¿Qué está en la epigenética? Mis enfermedades de base. Si soy diabético, si soy hipertenso, si tengo artritis reumatoidea, si tengo lupus, si tengo algunas afectaciones alérgicas severas que me obligan a utilizar ciertos medicamentos, si soy sobreviviente de cáncer, si mis estilos de vida no son los más correctos. Mire lo que voy a decir, y lo voy a decir más para los pacientitos jóvenes. Si me desvelo mucho, si fumo en cualquier edad, si abuso de los azúcares, si abuso de los licores, cuidado. Ahí están los elementos ambientales, epigenéticos, que van a influir en toda mi salud, en toda mi estructura de salud. Y miren, los cartílagos son sumamente frágiles a estos factores negativos. Correcto. Entonces, si yo no cuido esto, no voy a prolongar mi rodilla. Y si yo sé que a todos los seres humanos nos va a dar osteoartritis, entonces yo tengo que cuidarme con esto. Ahí es donde viene la parte de colaboración del paciente. Sí. Ahora viene la pregunta, ¿hasta qué momento yo puedo llegar utilizando todas estas herramientas? Medicamentos, nutrición,
aspectos de mi peso, aspectos rehabilitadores y de fortalecimiento del músculo, el empleo de ortobiológicos, el empleo incluso de bastones, muletas, rodilleras, ¿hasta dónde puedo llegar? Y esto es muy importante. Esto antes de cirugía. ¿Perdón? Eso antes de la cirugía. Se puede Sí, hacer muchas cosas exacto. antes de llegar a la ¿Cuál cirugía. es mi meta? ¿Cuál es mi límite? Mi límite va a ser cuando ya no pueda, por ninguno de estos medios, superar el dolor y las limitaciones funcionales de mi paciente. Okay. Y miren que esto es muy importante y les voy a explicar por qué. Y no solo les voy a explicar por qué, les voy a contar experiencia personal y que ha ocurrido en muchos de los ortopedistas. Puede ser que reciba una paciente con un grado 2 o 3, con una gonartrosis grado 2 o 3, y que le sugiramos el uso de uno de los ortobiológicos, por ejemplo, plasma rico en plaquetas. Si no selecciono bien a mi paciente y le pongo este tipo de materiales que además es caro, y fracasa y sigue con el dolor, se desprestigia el método y se desprestigia el médico. Y el paciente me va a decir, me inyectaron y para nada. Y tiene razón. ¿Por qué? Porque cuando estamos delante de una gonartrosis grado 3, casi debemos ponernos el rótulo de me debo operar. Wow, sí. Porque el nivel de daño es muy grande. Ya el hueso prácticamente no tiene cartílago, el espacio articular está cerradísimo, los niveles de fricción son tan grandes que eso no se puede resolver con ortobiológicos. Correcto. Vamos a leer algunos mensajes, doctor, de textos que tenemos bastante por acá en Facebook y también en el WhatsApp. Muy buenos días, tengo 46 años. Desde hace varios años he notado un crujiente en ambas rodillas, un crujido en cada rodilla. Cada vez que la flexión, el sonido es tan alto que personas cercanas a mí lo escuchan. Asimismo, he tenido inflamaciones en las rodillas que aparecen esporádicamente, desaparecen después de unos días. Nunca he tenido accidentes ni lesiones. Muy buenos días, tengo artrosis de columna y ahora me están doliendo las rodillas. ¿Será que tengo lo mismo? Temo, bueno, no vamos a decir también qué es lo que está tomando. Pero son los dos mensajes para ir de dos en dos. Sí, son mensajes que nos permiten enfocarnos precisamente en la sintomatología, en el posible estado en el que están esas rodillitas. Probablemente sí tiene una gonartrosis grado 2. Es un momento en el que hay que recibir mucha ayuda de parte del ortopedista y entender que el paciente debe colaborar mucho. Si estamos pasaditos de peso, hay que hacer un esfuerzo por bajar, irnos hacia el peso ideal para nosotros. Si es necesario utilizar bastones, no es cualquier tipo de bastón. Tiene que utilizar un bastón al cual llamamos estilo canadiense, que son unos que tienen unas argollitas para el antebrazo. Es el tipo de bastón, otro no. Hay que pensar, de acuerdo a las imágenes radiológicas, si es candidato o no para ortobiológicos. Hay que pensar en la parte nutricional, pero fundamentalmente en la parte rehabilitadora de esos músculos. Les voy a dar un consejo a los dos pacientitos que llamaron. Empiecen a hacer los ejercicios de fortalecimiento de sus cuádriceps con extensiones de sus miembros inferiores y, es decir, desarrollar ejercicios isométricos para sus miembros inferiores. De tal manera que fortaleciendo estos músculos van a notar que los síntomas empiezan a disminuir. ¿Hasta cuánto pueden disminuir? Realmente depende del nivel de gravedad. Pero hemos logrado que los pacientes se sientan mucho mejor. Si usted se siente mejor, ¿se va a operar temprano? No, voy a esperar. El cirujano también puede esperar. Esta es una cirugía en la que no hay que correr. Para operar esto siempre podemos esperar un poquito, tratar de invertir en nuestros músculos, en nuestra nutrición, en la medicación correcta, pero principalmente en la rehabilitación correcta de la rodilla. Entonces, muy bonitas estas preguntas porque es lo que realmente la gente está sufriendo. ¿Ya? Ese crujido no se le va a quitar. Correcto. Pero el dolor sí lo puede modificar, que es lo que más le preocupa. Él puede andar con crujidos dentro de la rodilla, se llaman crepitaciones,
pero yo le aseguro que lo que no tolera es el dolor para subir y bajar grada, para incorporarse de un asiento, para caminar largas distancias. El dolor es lo que más los limita. Correcto. Muy buenos días, dice otra persona. Me operaron hace 2 años y se me hizo una pelotita o nódulo en la placa. No me sale nada, en el ultrasonido no me sale. Conclusión, granuloma en sitio. Descríbame de tejidos blandos, gracias. Descríbeme de tejidos blandos. Dice, no le entendemos exactamente. Bueno, yo sí puedo entenderle un poquito. Sí. Si es un granuloma, regrese a su ortopedista, al grupo de compañeros que lo operaron. Les va a interesar mucho ese ultrasonido. Okay. Si es un granuloma, eso es... ¿Eso sale en la rodilla, doctor? Tejido cicatrizal, okay. Tejido cicatrizal que se ha formado en las capas donde se hizo el procedimiento. Entonces, a veces la cicatrización crea, como él lo describe, nódulos. Esos nódulos pueden ser dolorosos. Correcto. ¿Qué se hace? Hay que entrar a una pequeña cirugía y retirar ese granuloma. Correcto. Eso no es complicado, pero tiene que ver el equipo que lo operó. Otra persona nos dice en WhatsApp, muy buenos días, bendiciones, mi esposo sufre dolor fuerte en la rodilla, inflamación que lo desespera al caminar, le truena la rodilla, ¿qué me aconseja? Muchas gracias. Otra persona también nos escribe, muy buenos días, tengo más de 4 meses con un dolor en las rodillas, tengo 39 años de edad y practico fútbol. Me ha empezado de la nada, pero el ortopedista solo me mandó analgésicos diciendo que fue un mal giro. Lo reposé, sin embargo, el dolor de repente regresa. Me llamó, el doctor le llamó pata de ganso. Me inyectaba un medicamento X y semanalmente, pero me ha recomendado no seguir con esos medicamentos ya que solo quita el dolor, pero no mejora la afectación. ¿Qué me dice el doctor? Interesante. Voy a empezar con el primer caballero, el esposo de la señora. Sí, que tiene dolor bastante en la rodilla. Sí, hay que revisar todos los elementos que están alrededor de eso. Tiene que evaluarlo un ortopedista. Recuerde todo lo que acabamos de hablar ahorita. Reducir el peso, utilizar la medicación correcta. Por favor, no se automedique. Por favor, mejor prefiera un medicamento que haya sido valorado y autorizado por un ortopedista. Pero hay que revisar su dieta, su peso, fortalecimiento muscular. El fortalecimiento muscular le va a reducir el dolor. Si tiene una osteoartritis, ok, perfecto, ya empezó. Sí. Va a continuar, va a ser progresiva, no entren en negación, pero tampoco se vuelvan locos, pues. Es algo que se puede manejar. Con respecto al segundo, que es un paciente joven, a mí me es difícil decirle si sí o no el diagnóstico que comentó, porque yo no lo estoy examinando. Sí. Pero es interesante, si juega fútbol, le voy a decir lo que normalmente ocurre con algunos deportistas. Puede ser un proceso inflamatorio puro de la rodilla o puede ser una tendonitis de pata de ganso, como le dijo su ortopedista. Correcto. Esa es una tendonitis que es muy posible de aparecer en todos los corredores, en todos los deportes en los que hay carrera y salto. Sí. Fútbol, baloncesto, atletismo. Las tendonitis de pata de ganso son bien rebeldes de tratar, pero hay que estar seguro que eso. Sí, correcto. Es un paciente joven. Uno de los problemas que tienen los pacientes jóvenes deportistas, y lo vamos a hablar con el lenguaje de los nicaragüenses, es que somos muy religiosos. Y si te mandan 4 semanas de reposo, los pacientes dicen, no, yo no voy a estar 4 semanas de reposo. Okay. Estas tendonitis son rebeldes, tienes que estarlo. Si retornas a la actividad deportiva antes de tiempo, estás cronificando tu problema. Okay. Hay que revisar bien qué le diagnosticaron, qué le recomendaron y qué cumplió usted. Correcto. Si lo que usted cumplió no es estrictamente lo que le recomendaron, usted está haciendo muy mal.
¿ya? Y se está cronificando. Y cuando se cronifica es mucho más difícil de tratar. Correcto. Y aquellas personas que nos hacen comentarios, porque todos van relacionados al dolor de la rodilla, que Sí. nos dicen medicamentos, pero acá no podemos dar el nombre de medicamentos, usted puede hacerle la consulta al doctor, ahí están los números de teléfono en pantalla. Otra persona preguntaba, tuve un accidente, me golpeé la rodilla, el doctor refirió que había derramado líquido, dice que si ese líquido se puede regenerar nuevamente y sus recomendaciones finales. Interesantísima la pregunta porque me permite ir contra un mito. Sí. Miren, jóvenes, si la rodilla se llena de líquido, ese término de que se me derramó el líquido de la rodilla, con todo cariño les digo, eso no existe. Eso no existe. Miren, el líquido que tenemos dentro de la rodilla es un lubricante que Sí. se llama líquido sinovial. Ese líquido se produce todos los días y todos los días se reabsorbe. Correcto. Eso es muy importante. Pero si la rodilla se te hincha, fue porque tus tejidos necesitaban aumentar el nivel de lubricante, el volumen, para poder reducir los índices de fricción adentro y que hubiese menos dolor. Correcto. Pero la presión interna que ocurre dentro de la rodilla no aumenta el dolor porque altera nuestros receptores. Correcto. No se preocupen. Ahora, si hay mucho líquido, tenemos que sacarlo, pero no pasa nada. Él se sigue reproduciendo. Solo les voy a dar un ejemplo. ¿Qué ocurre cuando yo tengo que abrir una rodilla para operarla? La lavo y saco todo el líquido. Quiere decir que nunca más va a haber líquido. Falso. Terminamos, lavamos, terminamos de operar, cerramos y a las 24 horas ese líquido está reconstituido normalmente. Ya. No se asusten por eso, ese es un mito. Correcto. Si es mucho líquido, sí hay que sacarlo porque molesta mucho. Correcto, muchas gracias por cada una de sus recomendaciones o orientaciones. Ahí vemos los números de teléfono en pantalla. Hágale la consulta al especialista, no al vecino, al amigo, porque es el sí. especialista en ortopedia quien le va a dar las orientaciones correctas y sobre todo no automedicarse, muy importante. Gracias, doctor. Gracias, Odili. Bueno, vámonos de inmediato a una breve pausa, enseguida regresamos con Acción 10 en la mañana. Ya regresamos con